A partir de este video vamos a comenzar con el cálculo de extremos relativos en intervalos cerrados. Leamos la instrucción del ejercicio. Dice, determine los puntos extremos de cada función en el intervalo cerrado dado. Tenemos la función f de x igual 2x a la 3 menos 5x a la 2 menos 4x más 4 en el intervalo de menos 5 a 1. Intervalo cerrado siempre. Del lado derecho de la página usted me va a estar viendo escribir los pasos generales que se utilizan para calcular los extremos relativos en una función. Recordemos que se llama extremos relativos porque lo estamos calculando en un intervalo cerrado. Paso número 1 es calcular la primera derivada de la función. Vamos a hacer el cálculo de la derivada de la primera derivada de la función y después vamos a justificar por qué es necesario hablar de la primera derivada y de qué nos va a funcionar. Vamos a ver aquí, primera derivada de la función. Entonces, vamos a ver cómo se calcula la primera derivada de esta función. Ve que es una función sumamente sencilla. Vamos a transcribirla acá un poquito más en grande para poder analizarla mejor. Tenemos el polinomio 2x a la 3 menos 5x a la 2 menos 4x más 4. En el caso de la expresión de esta función f, podemos calcular la derivada por separado de cada término porque son funciones sumamente sencillas de derivar, y aparte siempre podemos calcular derivadas siempre y cuando estén separadas por suma o resta. Por ejemplo, vamos a recordar que la derivada de 2x a la 3 es, en este caso el 2 se conserva por estar multiplicando, x a la 3 bajo el 3 a multiplicar, me queda x elevado a la 3 menos 1. Esto es 2 por 3, 6, 6x a la 2. Por supuesto que si usted quisiese poner el resultado una vez, lo puede hacer. Yo lo hice en este momento de esta manera para que usted pueda ver y repasar algunos conceptillos de derivación básicos, pero que son necesarios. Entonces, primera parte es 6x a la 2. Ahora vamos a derivar completamente con todo y el signo menos 5x a la 2, que es una derivada muy parecida a la que acabamos de hacer. Bajo el menos 5 se conserva, bajo el 2 a multiplicar y me queda x elevado a la 2 menos 1. Esto ya resuelto nos da menos 10x o menos 10x a la 1. Ahora bien, la derivada de menos 4x, la derivada de una constante por x es simplemente la constante, esto es menos 4. Y la derivada de la constante sola, que en este caso es el 4 final, es 0, porque es un 4 que está sumando o restando, no tiene ninguna x acá. Ahora, ¿por qué nos interesa la primera derivada? Por la definición de punto crítico. La definición de punto crítico decía que en un valor de x igual a c, la primera derivada evaluada en ese punto, o sea, el cálculo de la imagen de c en la primera derivada era 0, o bien el cálculo era que de esa primera derivada en c no existe. Nos vamos a enfocar en esto, pero resolver cuáles son los valores que hacen que se cumpla eso. Pero vamos a ver poco a poco. Esto por mientras, acá, vamos a marcarlo, es el cálculo de la primera derivada de la función. Vamos con nuestro paso número 2. Nuestro paso número 2, en este caso, es lo siguiente. Paso 2. Tomar la primera derivada, igualarla a 0 y determinar los valores de x que tienen como papel ser posibles puntos críticos. Aunque ahora vamos a profundizar cómo es que se van a sacar los puntos críticos, pero por lo menos esto nos da un primer indicio. Entonces tener eso en cuenta. Vamos a tomar la primera derivada, f de x' y le igualamos a 0. 6x al cuadrado menos 10x menos 4 igual a 0. Vea que en este caso particular, no es que siempre va a ser así, se nos está formando una ecuación cuadrática. En este caso me voy a tomar el atrevimiento de resolverlo con una calculadora. Usted puede optar por usar la fórmula general, hacerla a mano, por factorización incluso, y resolver esa ecuación, pero vamos a aprovecharnos del uso de la calculadora
a partir de que esté en una ecuación cuadrática de la forma clásica a por x al cuadrado más b por x más c. En este caso particular vamos a introducir en la calculadora Classwish los valores para hacer la ecuación cuadrática. Esto es la calculadora Casio, usted puede usar cualquier calculadora si desea hacerlo así. 6 en el caso del a, que es el número que multiplica x al cuadrado, menos 10 en el caso que multiplica a la x y menos 4 la constante. Recuerde que toda ecuación cuadrática como la nuestra tiene que estar igualada a 0. Y nos da por un lado que la x es igual a, una x da igual a menos 1, a 2, perdón, x da igual a 2, y por otro lado la x da igual a menos 1/3. Pero eso todavía no es suficiente para determinar los puntos críticos, hay que tomar en cuenta otra cosa. ¿Qué sería nuestro paso número 3? Paso número 3. Para determinar los puntos críticos, vamos a utilizar los siguientes criterios. Número 1. Los extremos del intervalo siempre serán puntos críticos. Y 2. Los valores determinados en el paso 2 que pertenezcan al intervalo. Vamos a aclarar bien esos puntitos. Primero que nada, recordemos los puntos o el intervalo que nos dio el ejercicio. Según esto, tenemos un intervalo de menos 5 a 1. Intervalo de menos 5 a 1. Entonces, un primer punto crítico va a ser cada uno de los valores del intervalo. O sea, lo que llamamos los extremos, lo que dice este primer puntito de acá que voy a sombrear en amarillo. Esto de acá. Entonces, x igual a menos 5, x igual a 1, porque los intervalos son en x, son puntos críticos. Pero ahora tenemos que elegir entre 2 y menos 1/3. Claramente 2 es un número que pertenece al intervalo de menos 5 a 1. Si quiere dibujar una recta numérica, perdón, 2 no, disculpen, aquí corrijo. 2 no es un número que pertenezca al intervalo de menos 5 a 1. Ahí corrijo lo que iba a decir. 2 no es un número que pertenezca al intervalo de menos 5 a 1. Vea que el intervalo termina en 1. Ya 2 es mayor que 1. Entonces este 2, x igual a 2, no es un punto crítico. X igual a 2 no es un punto crítico. ¿Por qué? Porque es un número que está fuera del intervalo cerrado. Ahora, ¿qué pasa con x igual a menos 1/3? X igual a menos 1/3. Menos 1/3 vale aproximadamente menos 0,66666. Vamos a verlo aquí en la calculadora. Menos 1/3 es menos 0,333, perdón, corrijo, menos 0,333333, que es un valor que está en el intervalo de menos 5 a 1. Este número sí pertenece al intervalo de menos 5 a 1, por lo cual x igual a menos 1/3 sí es punto crítico. Ahora bien, vuelvo a reiterar, son los números de los que usted determina en la ecuación anterior, los números que pertenezcan al intervalo. El 2 no pertenece, el menos 1/3 sí. Entonces x igual a menos 5 a 1 y a menos 1/3, esos son puntos críticos. Esos son los puntos críticos. Me voy a llevar esta información por mientras al otro lado, a otra hoja, para poder terminarles de explicar el ejercicio como se debe. Si le parece muy largo el primer ejercicio, no es que sea largo, sino que tengo que explicar con lujo de detalle de dónde van saliendo los valores.
Entonces teníamos la función, que es importante volverla a usar. La primera derivada solo sirve para determinar los valores que pueden ser puntos críticos. Ya fuera de ahí la primera derivada no se vuelve a utilizar nunca más. Y aquí viene nuestro paso número 4. Y dice así, paso número 4. Paso 4. Para determinar el máximo y el mínimo relativos, máximo y mínimos relativos, se tomará cada uno de los puntos críticos y se evaluarán, es decir, se determina la imagen de cada uno en la función, en el criterio original. El valor obtenido representa la variable y, porque cuando usted calcula la imagen estamos hablando que representa la variable y. De estos valores obtenidos, el mayor representará al máximo y el menor al valor mínimo. Entonces vamos a hacer ese paso. ¿En qué orden quiero hacerlo? No hay ningún problema, simplemente es usando la función original. Vamos a hacerlo primero con x igual menos 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular la imagen de menos 5. ¿Cómo era calcular la imagen? Tomamos la función original y cambiábamos el x por menos 5. Vea que cuando son valores negativos y hay potencias, o sea que la x está elevado a la 2, a la 3, o lo que se nos ocurra, lo ponemos entre paréntesis para que afecte tanto al número como al negativo. En el caso de menos 4x es menos 4 por x, que ahí quedaría menos 4 por menos 5, más 4. Vamos a calcular la imagen de menos 5. Un consejo para no tener que escribir todo esto, vamos a escribir el polinomio original en la calculadora, es para no hacerlo tan lento, con lo que ya usted debería saber de cómo se pone la variable x en la calculadora. Y con la tecla calc vamos a darle el valor que queremos a x. En este caso vamos a decir que x es igual a menos 5, que es lo mismo que hacer toda esa operación a mano, y nos da menos 351. Todavía no puedo decir cuál es si ese es el mínimo porque tengo que calcular todas las demás imágenes. Vamos con x igual a 1, que básicamente es lo mismo, nada más que en vez de menos 5 en el x, ahora es 1. Entonces vamos a cambiar los valores de x por 1. Y en la calculadora también vamos a hacer lo mismo, nada más volviendo a tocar la tecla calc para no tener que borrar nada. Entonces aquí ponemos 1. Y en este caso la imagen de 1 nos da menos 3. Y hacemos lo mismo pero con menos 1/3. La imagen de menos 1/3, que es lo mismo, nada más que aquí cambiando las x por menos 1/3, teniendo cuidado que al ser una fracción y no ser un número negativo tiene que afectarse por todo el signo. Entonces acá, como usted me está viendo, lo estoy poniendo entre paréntesis para cuando hay potencias. Copio bien la expresión, aquí lo mismo, en la calculadora uso la tecla calc, ponemos menos 1/3 como valor de x y nos da 127 sobre 27, que no nos va a interesar la parte decimal, por lo menos, porque lo que andamos buscando son los valores más grandes y valores más pequeños. Entonces, de esto, cada uno de estos resultados que voy a colorear, en este caso con este verde, esas son las imágenes de cada uno de los puntos que acabo de sacar. La imagen más pequeña va a representar el mínimo. Entonces, de acá, de
de este par ordenado, de esto de acá, sale un par ordenado, porque recuerde que esto es X y este resultado es Y. El menos 5, menos 351 es un punto extremo relativo en el intervalo de menos 5 a 1 que nos habían dado. Y específicamente f menos 5, es decir, el menos 351, específicamente este menos 351 es el valor mínimo, valor más pequeño que alcanza la gráfica en el eje Y. Ahora, de los dos valores que me quedan, uno va a ser el máximo. Y es el valor que sea mayor de ellos dos, de los que están coloreados en verde, que es este de aquí. Entonces, con un razonamiento muy parecido al de arriba, vamos a decir que menos 1/3, 127 sobre 27 es un punto extremo relativo. Que aquí vamos a corregir en el anterior, no es que no sea punto extremo relativo, vamos a decirlo más específico. En el caso del menos 5, menos 351 es un mínimo relativo. Es un mínimo relativo. Y en el caso de nosotros ahora vamos a decir este punto menos 1/3, 127 es un máximo relativo en el intervalo de menos 5 a 1. Y lo que conocemos como menos 1/3, la imagen de menos 1/3, que es el 127 sobre 27, específicamente este valor de Y, es lo que vamos a conocer como el valor máximo, o sea, el valor más alto que alcanza la gráfica en el eje Y. Entonces, como pudimos ver, y lo mencionamos en la definición, siempre que vamos a tener un intervalo cerrado con una función continua, los polinomios son funciones continuas, vamos a tener un máximo y un mínimo, que fue como lo aprendimos a sacar. Si todavía no lo comprende mucho o necesita más ejemplos, no se preocupe, haremos más ejercicios sobre esto. Gracias por su atención y lo invito a ver el siguiente video.